Hoy vamos a entrar en una pregunta que está incendiando la comunidad de doramas de acción. ¿Es realmente Bloodhounds el mejor dorama de acción de todos los tiempos o estamos exagerando completamente su impacto? Porque lo que esta serie muestra no es solo violencia y peleas intensas, sino un universo oscuro basado en deudas ilegales, prestamistas despiadados y una corrupción que parece demasiado real para ser ficción. Y aquí es donde empiezan las polémicas más fuertes. Así que antes de empezar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like, porque eso ayuda enormemente al algoritmo de YouTube a mostrar este tipo de análisis a más personas que aman el cine y los doramas, y si puedes apoyar el canal con un super thanks estarías ayudando a que podamos seguir creando contenido más profundo como este, y si no puedes, no pasa nada, simplemente comenta qué fue lo que más te impactó de la serie, porque quiero leer todas sus opiniones, y quédate hasta el final porque la última revelación sobre esta serie puede cambiar completamente la forma en la que la ves, y te aseguro que no estás preparado para lo que viene. Desde los primeros minutos de Bloodhounds queda claro que esta serie no quiere presentar peleas bonitas ni escenas de acción diseñadas únicamente para impresionar visualmente, porque aquí cada golpe tiene peso, cada caída duele y cada enfrentamiento transmite una sensación sofocante de peligro real que pocas producciones modernas consiguen alcanzar. Lo que convierte a esta obra en algo tan especial es la forma en la que transforma la violencia en una experiencia física y emocional al mismo tiempo, haciendo que el espectador prácticamente pueda sentir los huesos rompiéndose, el agotamiento muscular y el miedo constante de los personajes mientras luchan por sobrevivir en un mundo dominado por la brutalidad humana. A diferencia de muchos doramas donde los protagonistas parecen invencibles o exageradamente perfectos durante las escenas de combate, Bloodhounds apuesta por mostrar el desgaste real del cuerpo humano, utilizando respiraciones pesadas, sangre, sudor, heridas visibles y movimientos cada vez más lentos conforme avanza cada pelea, creando una autenticidad que hace que todo parezca peligrosamente cercano a la realidad. Uno de los aspectos más impresionantes es que los actores principales, especialmente Woo Do-hwan y Lee Sang-gi, entrenaron boxeo intensamente durante meses antes del rodaje para poder ejecutar movimientos convincentes sin depender excesivamente de dobles o cortes rápidos de cámara. Ese esfuerzo se nota en cada episodio porque los golpes no parecen actuaciones teatrales sino impactos reales llenos de fuerza, rabia y desesperación. Muchas producciones esconden la falta de entrenamiento físico utilizando edición acelerada o cámaras inestables, pero aquí sucede exactamente lo contrario. La dirección permite que el espectador vea claramente los movimientos completos, los errores, el cansancio y el sufrimiento físico de los personajes, aumentando enormemente la tensión emocional de cada enfrentamiento. Otro detalle que eleva el nivel de las peleas es la manera en que la serie utiliza los escenarios como parte del combate, transformando calles oscuras, estacionamientos, edificios abandonados y pasillos estrechos en auténticas zonas de guerra donde cualquier objeto puede convertirse en un arma improvisada. No existen peleas elegantes ni heroicas, porque la violencia en Bloodhounds es caótica, desesperada y salvaje, exactamente como ocurriría en una situación real donde dos personas luchan por sobrevivir. Esa sensación constante de peligro hace que incluso los espectadores más acostumbrados al cine de acción sientan ansiedad genuina durante las escenas más intensas, ya que nunca existe la seguridad de que los protagonistas saldrán ilesos. La serie consigue transmitir algo extremadamente raro dentro del género de acción: vulnerabilidad auténtica. Los protagonistas no son superhéroes, no poseen habilidades imposibles ni derrotan enemigos sin consecuencias físicas. Al contrario, cada pelea deja marcas visibles tanto en el cuerpo como en la mente, reforzando la sensación de realismo que define toda la narrativa. También resulta impresionante cómo la dirección sonora contribuye a esta brutalidad visual utilizando sonidos secos y pesados para cada impacto, evitando exageraciones caricaturescas y apostando por una crudeza incómoda que hace que cada puñetazo parezca devastador. Los jadeos, los gritos de dolor y hasta el sonido de los pasos acelerados crean una atmósfera inmersiva que coloca al espectador en medio del caos. Otro elemento fundamental es la manera en que las emociones personales se mezclan con la violencia física, porque las peleas no existen únicamente para entretener sino para expresar rabia, miedo, frustración y deseo de justicia. Cuando los protagonistas luchan, el público entiende perfectamente lo que está en juego emocionalmente, y eso multiplica el impacto de cada escena. Muchas veces los personajes pelean estando heridos, agotados o psicológicamente destruidos, lo que añade todavía más dramatismo y tensión a los enfrentamientos. Esa combinación entre emoción humana y violencia física es precisamente lo que hace que tantas personas consideren a Bloodhounds una obra maestra dentro de los doramas de acción.
Uno de los elementos más poderosos y perturbadores de Bloodhounds es la forma en que transforma un problema social real en una narrativa de acción intensa, cruda y emocionalmente devastadora, porque más allá de las peleas espectaculares o de la química entre los protagonistas, la serie está construida sobre una base extremadamente seria que refleja una realidad que existe en la sociedad surcoreana: el mundo de los préstamos ilegales, las deudas abusivas y las redes de prestamistas que operan en los márgenes de la legalidad, aprovechando la vulnerabilidad de personas comunes que atraviesan momentos desesperados, y lo que hace que esta representación sea tan impactante es que no se trata de una exageración puramente ficticia, sino de una dramatización inspirada en situaciones reales documentadas en Corea del Sur, donde existen casos de individuos atrapados en ciclos de deuda casi imposibles de romper, con intereses desproporcionados, métodos de cobro agresivos y un sistema que puede llegar a destruir completamente la estabilidad emocional, familiar y financiera de una persona. Y en este contexto la serie consigue algo muy poderoso, que es convertir el dinero en una herramienta de terror, porque en el universo de Bloodhounds el dinero no es simplemente un medio de intercambio o un objetivo material, sino un arma psicológica utilizada por prestamistas despiadados que entienden perfectamente cómo explotar el miedo, la vergüenza y la necesidad humana para mantener a sus víctimas atrapadas en un sistema de control invisible pero extremadamente efectivo, y esto se refleja en la forma en que los personajes son perseguidos no solo físicamente sino también mentalmente, porque la deuda no se presenta como un número en un papel sino como una sombra constante que destruye la paz interior de quienes la sufren, afectando sus decisiones, sus relaciones personales y su sentido de dignidad, y lo más inquietante es que la serie no necesita exagerar demasiado estos elementos para generar incomodidad en el espectador, porque muchos de los mecanismos mostrados tienen paralelismos con situaciones reales donde prestamistas ilegales utilizan tácticas de intimidación, acoso telefónico, amenazas directas y presión psicológica para recuperar su dinero, creando un ambiente de terror cotidiano que no se parece en nada a la violencia cinematográfica tradicional, sino más bien a una opresión silenciosa y constante que puede consumir la vida de una persona desde dentro, y en este sentido, la obra se convierte en una crítica social profunda que expone cómo la desesperación económica puede llevar a individuos a aceptar condiciones imposibles sin entender completamente las consecuencias a largo plazo, algo que es especialmente relevante en sociedades altamente competitivas donde el éxito financiero se percibe como una medida de valor personal. Y cuando se analiza más a fondo el contexto de Bloodhounds, se puede entender que los antagonistas no son simplemente villanos de ficción, sino representaciones amplificadas de estructuras de poder que existen en la realidad, donde individuos o grupos organizados se aprovechan de vacíos legales o zonas grises del sistema financiero para operar con relativa impunidad, y esto genera una sensación de impotencia muy fuerte tanto en los personajes como en el espectador, porque el enemigo no es solo un hombre fuerte o un criminal aislado, sino un sistema entero de explotación económica que parece imposible de derrotar con métodos convencionales. Y es precisamente aquí donde la narrativa se vuelve más interesante, porque la historia no se limita a mostrar la violencia física como solución, sino que también expone el costo humano de entrar en ese mundo, mostrando cómo personas comunes, muchas veces con buenas intenciones o simplemente mala suerte, terminan atrapadas en deudas que crecen exponencialmente debido a intereses abusivos y condiciones contractuales diseñadas para ser prácticamente imposibles de cumplir. Y en muchos casos reales en Corea del Sur este tipo de prácticas han sido ampliamente debatidas en medios de comunicación y en la sociedad, generando preocupación sobre el impacto psicológico que puede tener el estrés financiero extremo en la salud mental de las personas, ya que la presión constante, el miedo a las consecuencias y la sensación de no tener salida pueden llevar a estados de ansiedad profunda y desesperación, y aunque la serie no pretende ser un documental, sí utiliza estos elementos como base para construir una historia que se siente auténtica y emocionalmente pesada, lo que hace que el espectador no solo observe la acción sino que también reflexione sobre las implicaciones morales y sociales de un sistema donde el dinero puede convertirse en una forma de control. La relación entre Woo Do-hwan y Lee Sang-gi en Bloodhounds es uno de los elementos más profundamente emocionales y narrativamente poderosos de toda la serie porque va mucho más allá de la típica amistad entre protagonistas de acción y se transforma progresivamente en una hermandad auténtica construida sobre experiencias extremas, dolor compartido, sacrificios personales y una lealtad que no se rompe ni siquiera en los momentos más desesperados, y lo más interesante es que esta relación no nace como algo idealizado o forzado por el guión, sino como una conexión orgánica entre dos jóvenes que vienen de mundos distintos pero que comparten una misma realidad marcada por la disciplina del boxeo, la lucha diaria por sobrevivir y la necesidad de encontrar un propósito en medio de un entorno social duro y competitivo, lo que hace que su vínculo se sienta extremadamente humano y creíble desde el primer momento, porque no se trata de héroes perfectos sino de personas vulnerables que descubren
El valor de confiar en alguien más cuando el mundo que los rodea parece hostil e injusto, y a medida que avanza la historia en Bloodhounds la relación entre ambos personajes se fortalece a través de situaciones límite donde la supervivencia se convierte en el eje central de cada decisión. Y es precisamente en esos momentos donde el espectador empieza a comprender que su vínculo no está basado únicamente en la amistad sino en una especie de pacto silencioso de protección mutua donde cada uno está dispuesto a arriesgarlo todo por el otro sin necesidad de grandes discursos o explicaciones dramáticas, porque la serie demuestra constantemente que la verdadera lealtad no necesita palabras exageradas sino acciones concretas que reflejen compromiso real. Y eso se observa claramente en cada escena donde Woo Do-hwan y Lee Sang-gi enfrentan juntos situaciones peligrosas donde la confianza es la única herramienta que les permite sobrevivir, creando una dinámica emocional muy intensa que hace que el espectador no solo siga la trama por la acción sino también por el deseo de ver cómo evoluciona esa relación tan especial. Además, la serie construye esta hermandad de forma progresiva mostrando pequeños gestos cotidianos, miradas de comprensión, silencios significativos y decisiones compartidas que van acumulando peso emocional hasta convertirse en un lazo prácticamente irrompible. Y esto es especialmente importante porque en el contexto violento y caótico de Bloodhounds cualquier relación humana podría romperse fácilmente bajo presión extrema. Pero en este caso ocurre lo contrario, ya que las dificultades no debilitan su vínculo sino que lo fortalecen aún más, convirtiéndolo en una especie de ancla emocional que da sentido a toda la narrativa. Y uno de los aspectos más impactantes es cómo la serie utiliza la vulnerabilidad de ambos personajes para construir empatía en el espectador, porque no son invencibles ni emocionalmente distantes sino jóvenes que sienten miedo, dolor, agotamiento y dudas constantes, lo que hace que cada momento de apoyo mutuo tenga un impacto emocional mucho mayor, especialmente en las escenas donde uno de ellos se encuentra en peligro y el otro no duda en arriesgar su propia vida para salvarlo, demostrando que la hermandad que comparten trasciende cualquier lógica racional y se basa en una conexión emocional profunda que se ha formado a través de experiencias compartidas extremadamente intensas. El antagonista de Bloodhounds se destaca como una de las figuras más inquietantes y psicológicamente complejas del drama coreano moderno porque no depende de la violencia impulsiva ni de explosiones emocionales para imponer respeto o miedo sino que construye su poder a través de una calma absoluta, una inteligencia estratégica extremadamente calculada y una comprensión profunda de cómo funciona el miedo humano, la deuda, la necesidad y la desesperación, lo que lo convierte en un personaje que no solo amenaza físicamente a los protagonistas, sino que también invade el espacio mental del espectador con una presencia constante de tensión e incertidumbre. Y lo más impactante de este villano es que su maldad no se presenta de forma caricaturesca ni exagerada, sino como algo frío, organizado y sorprendentemente realista, porque representa una versión amplificada pero reconocible de individuos que en el mundo real utilizan el poder económico, la influencia social y la intimidación silenciosa para controlar a otros sin necesidad de recurrir siempre a la violencia directa, y en este sentido su figura funciona como una metáfora de sistemas de abuso donde la jerarquía financiera puede convertirse en una herramienta de dominación absoluta. Y dentro de la narrativa de Bloodhounds este antagonista no necesita levantar la voz para ser aterrador porque su simple presencia ya transmite una sensación de peligro inminente, ya que cada palabra que pronuncia parece cuidadosamente elegida para manipular, presionar o desestabilizar emocionalmente a quienes tiene enfrente, mostrando un dominio psicológico que va mucho más allá de la fuerza física. Y esto genera en el espectador una incomodidad constante porque se entiende que no se trata de un enemigo que actúa por impulso sino de alguien que piensa varios pasos adelante y que es capaz de anticipar las reacciones de sus oponentes con una precisión casi fría, lo que hace que cada enfrentamiento con él tenga una carga emocional mucho mayor que una simple pelea. Porque lo que está en juego no es solo la supervivencia física, sino también la estabilidad mental de los personajes que lo enfrentan, y una de las características más inquietantes de este villano es su capacidad para transformar el miedo en una herramienta de control, utilizando la deuda y la vulnerabilidad económica como puntos de entrada para destruir vidas enteras sin necesidad de ensuciarse directamente las manos, lo que refuerza la idea de que el verdadero poder no siempre reside en la violencia visible sino en la capacidad de influir en las decisiones de otros desde las sombras, y esta representación hace que el personaje se sienta especialmente realista porque refleja dinámicas que existen en ciertos entornos del mundo real donde la corrupción, el dinero y la influencia pueden crear estructuras de poder difíciles de desafiar. Y en la serie esto se traduce en una atmósfera constante de opresión psicológica donde los protagonistas no solo luchan contra individuos sino contra un sistema entero representado en la figura de este antagonista. Y otro aspecto fundamental de su construcción narrativa es su comportamiento extremadamente calmado incluso en situaciones de alta tensión, lo que genera un contraste inquietante con la desesperación de sus víctimas porque mientras otros personajes reaccionan con miedo o ira, él mantiene una serenidad casi desconcertante que refuerza su superioridad psicológica y hace que cada escena en la que aparece se
sienta cargada de tensión silenciosa, como si en cualquier momento pudiera cambiar el equilibrio de poder con una sola decisión. Y esto es especialmente efectivo en Bloodhounds porque la serie utiliza esta calma como un elemento narrativo que amplifica la sensación de peligro constante, ya que el espectador nunca sabe exactamente qué está pensando ni cuál será su próximo movimiento, lo que genera una expectativa permanente que mantiene la atención en cada aparición del personaje. Además, su capacidad de manipulación no se limita a sus enemigos directos, sino que también afecta a personas inocentes o neutrales dentro de la historia, demostrando que su influencia se extiende como una red invisible que puede alcanzar múltiples niveles de la sociedad, y esto lo convierte en una figura casi omnipresente dentro del universo de la serie, porque incluso cuando no está físicamente en pantalla, su impacto sigue siendo sentido a través de las consecuencias de sus acciones, y esto refuerza la idea de que no es solo un individuo, sino una representación del poder corrupto en su forma más eficiente y silenciosa, y uno de los elementos más perturbadores de su personalidad es que no parece actuar movido por emociones simples como odio o venganza, sino por una lógica fría centrada en el control, el beneficio y la dominación, lo que lo hace aún más impredecible porque sus decisiones no siguen patrones emocionales que el espectador pueda anticipar fácilmente, y esto crea una sensación constante de incertidumbre que contribuye a la atmósfera tensa de la serie, mientras que la interpretación del personaje refuerza esta sensación mediante gestos mínimos.